Hola, bienvenidos. Esto es El Duende Crítico. Que Alternativa por Alemania AfD no está en su mejor momento es un hecho. Atrás queda el pasado mes de enero, cuando todo parecía ir de cara para los movimientos populistas. Es cierto que en Austria el ultranacionalista Norbert Hofer del Freiheitliche Partei Österreichs había perdido en diciembre contra el ecologista Alexander Van den Bellen, pero es que apenas hacía unas semanas que Donald Trump había sido elegido presidente de los Estados Unidos. Además, todo hacía creer que el holandés Geert Wilders iba a proclamarse como ganador de las legislativas de los Países Bajos. Y si a todo esto le sumamos la gran victoria del Brexit, los populistas alemanes se veían con opciones de superar la barrera del 10% y dejar de ser una formación residual para convertirse en un actor que marcara el compás del discurso político del país. Derrotadas sus formaciones hermanas en Holanda y en Austria, AfD se siente huérfana de referentes europeos, no anglosajones. Referentes que pudieran ser ejemplo de la nueva política que dicen querer traer al panorama político alemán. Si a esto le añadimos las salidas de tono de algunos de sus miembros, que han llegado incluso a coquetear con el nazismo, y el impulso que están teniendo los socialdemócratas de la mano de Martin Schulz, pues todo parece indicar que se ha pinchado la burbuja populista. Tal es la desesperación de AfD por volver a tomar protagonismo que su presidenta, Frauke Petry, ha descrito recientemente a su formación como una de las pocas defensores del modo de vida judío, más aún en tiempos en los que Alemania recibe una gran migración ilegal antisemita. El doble mensaje en la línea de Marine Le Pen es claro. Por un lado, mostrar su rechazo a la política de refugiados y por el otro, incidir en el mensaje islamófobo. De esta manera podrían recibir el apoyo de los sectores más extremistas de su formación. Tengámoslo claro, AfD se encuentra muy dividida y esta debilidad puede hacerle perder muchos apoyos en las elecciones al Bundestag. Mientras que Petry aboga porque haya un solo candidato a la Cancillería, sus adversarios internos optan por la vía de la bicefalia, como hacen otros partidos políticos germanos, tales como Die Linke o los Verdes. Así que, ¿qué ha hecho Petry para desatascar la situación? Pues recientemente lanzó un órdago y expresó públicamente que ella no depende de AfD ni de la política para desarrollar su futuro personal. Sin lugar a dudas, esta es una maniobra clara para conseguir la movilización de sus defensores y que se llegue a un acuerdo a solo 6 meses de las elecciones federales. Como veremos posteriormente, las luchas internas no son algo nuevo en la Alternativa para Alemania. Incluso podemos decir que son parte de su ADN. Un ejemplo de ello es la propia Petry, quien llegó a la cúspide del partido destronando al entonces líder Bernd Lucke, quien era un eurófobo y defensor de un ideario algo más conservador que la CDU y la CSU, aunque se encontraba más alejado de la ultraderecha. Por aquel entonces, Petry representaba el ala más derechista, cercana a Pegida, el movimiento contrario a lo que se denomina como islamización de Europa. Ahora Petry se encuentra asediada, curiosamente, por un sector incluso más radical. Hablamos de figuras como Björn Jöcke, quien criticó en un discurso lo que, según él, eran constantes recuerdos de los horrores del nazismo. Por cierto, AfD aprobó su expulsión y esta todavía no se ha hecho efectiva. Desde enero, las diferentes encuestas reflejan una pérdida de votos por parte de AfD. La última de Der Spiegel Online indicaba que los populistas se quedarían en un 8,2% de la estimación de votos y Die Linke le estaría pisando los talones con un 7,9%, amenazándole así la tercera posición.
Alternativa para Alemania es apenas un recién nacido, aunque en su corta andadura ha experimentado un proceso de transformación vertiginoso. Fundado en febrero de 2013 como un movimiento contrario a las políticas de rescate en la eurozona, AfD se ha convertido con el paso de los años en uno de los máximos exponentes en Europa del populismo de derechas, del euroescepticismo y del denominado Volksnationalismus o nacionalismo popular, un concepto sustentado en principios étnicos y culturales para describir a la población de un país como un sujeto colectivo, monolítico y diferenciado respecto a otros colectivos humanos. Nos remontamos al año 2012 para entender el caldo de cultivo que derivó posteriormente en la formación de Alternativa para Alemania. En aquel entonces, Bernd Lucke, un antiguo miembro de la CDU, fundó junto a otras personalidades el movimiento político euroescéptico Wahlalternative 2013, muchos de cuyos miembros se unieron a la formación Freie Wähler o Electores Libres en castellano. Tras las elecciones estatales de Baja Sajonia de 2013, en las que cosecharon un paupérrimo 1% de los votos, Lucke decidió, junto con el resto de miembros de Wahlalternative, fundar lo que hoy conocemos como AfD un 6 de febrero de 2013. El antiguo miembro de la CDU fue elegido uno de sus 3 presidentes junto al periodista Konrad Adam y la empresaria Frauke Petry, la actual líder de la formación. Por aquel entonces se formaron diferentes corrientes dentro del partido que mostraban lo que eran las almas que forman parte en la actualidad de AfD. Por ejemplo, encontramos la denominada Kolibri, Conservative und Liberale in der AfD, o lo que es lo mismo, conservadores y liberales de la AfD, los cristianos de la AfD o incluso el colectivo de homosexuales de Alternativa por Alemania. En 2013 la formación se enfrentó a sus primeras elecciones al Bundestag, en las que consiguieron el 4,7% de los votos a nivel estatal. Al no llegar al mínimo del 5% estipulado por la ley electoral, se quedaron fuera del Parlamento Federal. Este hecho les dio cierto protagonismo y permitió que moldearan un perfil outsider que posteriormente atrajo la atención de muchos alemanes. En 2014, Lucke fue el candidato de AfD para las elecciones al Parlamento Europeo. En las mismas, Alternativa por Alemania consiguió su primera gran victoria al obtener el 7% de los votos totales y 7 europarlamentarios. A partir de entonces, todo se puso cuesta abajo para los populistas. Entraron al Parlamento Regional sajón en agosto de 2014 y en septiembre al Parlamento Regional Turingio y al Parlamento Regional de Brandenburgo. Habían conseguido así entrar en las instituciones regionales desde donde consiguieron mayor repercusión mediática y que más electores les llegaran a conocer. 2015 comenzó también bastante bien para AfD al conseguir asientos en el Parlamento de Hamburgo y en el Bürgerschaft de Bremen. Lucke, quien había sido la máxima figura de AfD hasta entonces, fue desbancado por la actual líder Frauke Petry. En medio del contexto de la denominada crisis migratoria, AfD comenzó un proceso de acercamiento a Pegida, el movimiento contrario a la política migratoria de Angela Merkel y que ha contado con un mayor apoyo en la antigua Alemania oriental. Esta jugada les facilitó sumar apoyos, aunque, como indicaba Lucke, se produjo un aumento de los sentimientos xenófobos y prorrusos en la formación. La salida de Lucke provocó la mayor crisis del partido, el cual perdió cerca de 2.000 miembros, muchos de los cuales crearon una nueva formación euroescéptica denominada en primer lugar Alianza para el Progreso y el Resurgir y actualmente como Reformadores Liberal Conservadores.
Con Frauke Petry como la cara más visible de AfD, el partido ha conseguido hacerse un hueco en los parlamentos de Baden-Württemberg, de Renania-Palatinado, Sajonia-Anhalt, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín. Además, AfD se ha acercado a sus socios europeos de Austria y Países Bajos, mostrando así cuáles son sus referentes internacionales. Pero el debate sigue dentro del partido entre los realos representados por Petry y los radicales. En 2 semanas tiene lugar en Colonia un congreso en el que tendrán que elegir la estrategia pre- y post-electoral de AfD. Petry es partidaria de la transversalidad en la derecha, algo que ha denominado como una estrategia de Realpolitik, quizá pensando en cómo podría influir en un gobierno débil de Angela Merkel. Seguramente Petry piensa en el carácter moderado del electorado alemán, poco amigo a aventuras. Pero lo dicho, Petry tiene por delante el reto de recabar apoyos entre los radicales e incluso entre los moderados. Si lo consigue, podrá frenar la sangría de apoyos que está experimentando. Si no, quizá consiga enterrar el resurgimiento de la extrema derecha en Alemania. Y hasta aquí el capítulo 7 de la primera temporada del Duende Crítico, el espacio con el que quiero acercaros la actualidad política y social de Alemania. Como siempre, varias puertas abiertas para que os pongáis en contacto conmigo con preguntas, reflexiones o sugerencias. Serán más que bienvenidas a través de la sección de comentarios y mensajes de la página oficial del Duende Crítico en Facebook, en mi blog www.duendecritico.blogspot.com, en mis canales de iVoox y Spreaker, o por correo electrónico ignacio.rubio.perez@gmail.com. Os deseo una feliz jornada.